estábamos hablando de la transfiguración que opera el cristianismo en la política, sobre todo en la organización misma de la sociedad, a través de la familia y de todas aquellas otras prestaciones que hace la Iglesia en el orden social. El primer poder con el que se encuentra la Iglesia, decíamos, fue el del imperio. Y el imperio era un poder fundamentalmente pagano. Ahora, de ninguna manera hay que pensarlo a este poder como si fuera un poder laico o secularizado como existen hoy. Poder pagano significaba la influencia en el ejercicio del poder de una religión que no era la religión cristiana, pero que era religión. Diríamos, los emperadores se podían pasar de creer. Creían más que aquello que era necesario que creyeran, pero no menos. No había posibilidad de encontrar en ellos al hombre escéptico, no se dio. Tanto que cuando se examina el papel representado por Constantino el Grande, que se supone no con exactitud, sino un poco falsamente, que fue el primer emperador cristiano. En realidad fue el primer emperador que favoreció el cristianismo, pero él no era cristiano. Y cuando se trata de explicar las razones que pudo haber tenido para favorecer al cristianismo, esta explicación surge a veces con connotaciones demasiado contemporáneas. Se hace de Constantino una especie de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte supone que por el cerebro de Napoleón pasó todo el iluminismo. No debemos olvidar que, a pesar de que como buen italiano en el fondo creía y estaba adscrito a la fe, había sido jacobino y de alguna manera su cabeza, su mente, había sido formada por la revolución. La revolución había entrado en ella a grandes pasos. Más, podríamos decir, es el único hombre que surge en la revolución, de la revolución, que es capaz de encauzar la revolución. Que todos los que habían estado antes que él, que aparecen a veces allí como grandes capitostes de la revolución, en el fondo no hacen nada más que seguir la corriente desatada por el terror, por la violencia y posteriormente por los intereses. El que la domina, le causa es Napoleón, el primer gran hombre que tiene la revolución. Si nosotros aceptamos a la revolución como capaz de producir un gran hombre, ese hombre fue Napoleón. Pretender comparar a Constantino el Grande con Napoleón es indudablemente un anacronismo. Es suponer en un hombre del siglo IV de nuestra era una mentalidad que corresponde a la del siglo XVIII, que corresponde a la del siglo XIX, pero no a la de ese siglo. Y generalmente, para, diríamos, fundamentar bien esta sospecha, se habla de la oportunidad que significaba en ese momento apostar al cristianismo. Pero examinar bien las cosas no significaba ninguna oportunidad. Los cristianos eran más o menos en el imperio un 10 o un 12% de la población, no más en la época de Constantino. Con posterioridad sí entraron más, y aquí es donde hay que ir viendo las cosas con toda la maldad. ¿Por qué entraron más? Porque cuando la religión se hizo oficial, mucha gente le convino entrar, se hizo cristiano. Fíjese que esto es cosa corriente. Basta con que una cosa en un momento determinado aparezca con el signo del triunfo para que la gente se pliegue a eso. Cristianos auténticos siguen siendo poquitos y forman una minoría.
En un momento determinado, en una nación, esa minoría cuenta, y en otro momento no cuenta. Eso es lo que hace que esa minoría pueda ser decisiva en ciertos instantes de la historia de un pueblo, y en otros no. Entre nosotros, hoy día, si existe, y si hay por ahí, un Bernardo de Claraval, casi ni se conoce. ¿Quién va a ir a buscar un hombre significativo en un benedictino perdido en un convento? Pero en la época de San Bernardo era un hombre conocido en toda la cristiandad. ¿Por qué? Porque de alguna manera la gente tenía los ojos puestos en esos paradigmas, en ese tipo de paradigma. La gente era como era. No han cambiado en ese sentido mucho, pero reconocía el valor paradigmático de la santidad. Y hoy día podemos decir, la gente no reconoce estos valores. En primer lugar, no olvidemos nunca, respondiendo un poco a su pregunta también, del asedio imbecilizante que tienen los medios de comunicación en la gente, que parecen manejados por un demonio estupidizador, que tiene por objetivo profundamente fomentar la imbecilidad a sus grados últimos. Lea una revista cualquiera, la abre y están escritas para onanistas, para tarados, para imbéciles, para gente que yo no sé qué diablo es lo que alimento buscan esa porquería. Y usted puede revisar un kiosco de punta a punta, darlo vuelta y no va a encontrar nada que valga la pena comprarlo para leer. Eso forma parte de un asedio antirreligioso que nace, se impone y surge con la revolución. Posteriormente, cuando el periodista reemplaza al cura, en la época en que la iglesia todavía tenía una vigencia, el hombre con el cual, el hombre medio de campo, de aldea, de pueblo, entraba en relación inmediata, aprendía ciertas cosas a través del párroco, de su sacerdote. Él le enseñaba lo que podía. Podía ser un hombre simple, podía ser un hombre sencillo, podía ser un hombre sin gran formación intelectual, pero siempre un hombre que había mamado lo mejor, porque había manducado il pane delle angeli, algo de teología, algo de catecismo y la Sagrada Escritura con la cual estaba formada su cabeza. Fíjese con las letrinas con que está formada la cabeza de un periodista, comparado con estas otras cabezas, aun cuando ese periodista a veces puede hacer, por ahí no existen, de primera calidad, cosas que casi en el país nuestro no hay. Pero por ahí usted los descubre, en otros lugares todavía quedan algunas cosas, algunas publicaciones que se salvan de esta mediocridad infernal en la que está metido nuestro país. Bien, entremos en esto. Constantino, entonces, no es el Napoleón Bonaparte, el hombre que nace de la Ilustración y que utiliza la religión como un elemento de poder. Primero porque no era un elemento de poder, no le daba una mayoría efectiva en la cual poder respaldarse para organizar su poder. Y en segundo lugar, no estaba en la mente de él utilizar estos elementos como elementos ideológicos. La ideología no se había inventado todavía. Fíjense que la ideología es una cosa que surge en el mundo moderno. Relativamente es nueva. Es decir, este elenco de conocimientos extraídos de la filosofía, extraídos de la ciencia, que sirven para de alguna manera sostener, conservar y auspiciar el poder de un grupo determinado de hombres. Esta cosa es muy moderna. En la época de Maquiavelo todavía no se había inventado y Maquiavelo no conoce este tema, tanto que él mismo no lo utiliza y no habla para nada de cómo pueden utilizarse ciertas verdades en el sentido de confirmar el poder, no dice nada. Más, en la época todavía de Maquiavelo,
el que escribía para gente que sabía leer. Eran pocos, pero sabían leer. Entonces no escribía esas imbecilidades, en fin, que están hechas para un público demente, de imbéciles. No sé si esas cosas gruesas. Maquiavelo lo escribía para gente fina, que entendía lo que él decía. Y de alguna manera no se equivocaba, entonces escribía a calzón quitado, como dicen los mexicanos. Escribía sin tapujo lo que pensaba. Y en ese tiempo todavía se usaba, porque no se podía engañar. Hoy se escribe mucho, para emplear un término un poco chabacano, pero no es para el sonsaje. Y al escribir para el sonsaje se dicen cosas muy gruesas, porque hay cosas en las cuales usted dice, no puede creer menos. Lo dice, en fin, porque forma parte de lo que él tiene que decir. Para la exportación, para el público, para que la gente lo ubique y lo coloque dentro de una determinada figura que más o menos responda a las exigencias, diríamos así, electoralistas de la gente. Pero él no puede creer en esto. No podemos creer que crea. Es lo suficientemente inteligente para no admitir eso. Eso nace ya con la ideología. En la época de Constantino todo esto no existe. Constantino es un creyente a macha martillo. Él juega en esta especie de apelación a los dioses en la que está metido, porque Magencio a su vez moviliza todo el panteón pagano. Entonces él juega a favor del dios de su madre. Era hija de cristiana, y dice el dios de mi madre no hay, y coloca a los soldados el signo de la cruz. Que les diré una cosa, y en este sentido se portó bastante políticamente, con bastante... El signo este de la cruz y la espada era también un signo mitraísta, y la mayor parte de la tropa de él era mitraísta, caían a la religión de Mitra, de manera que era un signo ambivalente, servía para los cristianos y servía para los mitraístas, y en este doble sentido lo utilizó muy bien, y lo usó en la lucha con Magencio, que triunfó él de una manera que puede sospecharse que haya sido milagrosa. Con posterioridad, él reunifica todo el imperio bajo su solo mando, porque en aquella época el imperio romano estaba dividido por lo menos en 6 emperadores, la época en que le tocó actuar a Constantino. Él lo reunifica, lo coloca bajo su corona, favorece a la iglesia, pero él no se convierte a la iglesia, sino que se convierte, como decíamos en la clase anterior, al arrianismo. Son los obispos arrianos los que se le ganan bajo el ala, los que se meten con él y los que lo convencen de hacerse arriano. Como él no tenía formación teológica de ningún género y le daba lo mismo creer que Cristo era Dios o que no lo era, o que era un gran personaje, bueno, entonces optó por la creencia de los arrianos y se hizo arriano. Los hijos de él fueron arrianos, Constancio, Constante y Constantino. Y posteriormente el sobrino Juliano el apóstata fue apóstata arriano, porque en alguna manera Juliano fue educado dentro de la religión arriana, de la cual apostató. Cuando se lo hace apóstata del cristianismo, hasta cierto punto, siempre que se admita como cristianismo el arrianismo. Bien, el imperio recién se convierte al cristianismo, se hace imperio cristiano con Teodosio el Grande. Pero siempre queda en el imperio la impresión de un poder que tiene una adhesión pagana demasiado grande. De cualquier modo, Teodosio fue buen emperador. Recordamos en alguna oportunidad que San Ambrosio el Grande, le cerró las puertas de la catedral de Milán como consecuencia de haber tenido él una actitud en un pueblo en el cual avanzó a palo limpio y a espada limpia, y limpió un montón de gente, de los cuales había algunas buenas personas que murieron como consecuencias de ese castigo demasiado duro.
Entonces Ambrosio le cerró las puertas a la iglesia hasta que no hiciera pública penitencia. Y él hizo pública penitencia. Y lo cruzó después, lo recibió nuevamente a la iglesia. Y él dijo una cosa muy curiosa de San Ambrosio, que indica y nos coloca a nosotros un poco en la perspectiva modesta, con que a veces hay que entender también las cosas del pasado. A nosotros se nos ocurre que en aquella época todos los obispos eran grandes santos, y no lo eran. Y había algunos que no solamente no eran santos, sino que como personas eran bastante deficientes. San Ambrosio, cuando murió San Ambrosio, Teodosio lo sobrevivió y dijo estas palabras textuales que indican la modestia con que a veces hay que entender estas personalidades que son los obispos, y en aquella época los pocos santos que había entre ellos. Fue un gran obispo, dijo él, el único que he conocido, que era el emperador, un gran obispo, el único que he conocido. Dios me libre si le tocara actuar ahora entre los obispos que hay, donde probablemente no conociera a ninguno. Yo diría, si alguna vez se me diera por parangonarme con Teodosio el Grande, que yo el único obispo que he conocido a Monseñor Lefebvre, el único que he conocido. Puede ser que sea el obispo de nuestra época, pero es un indicio claro de que no abundan los grandes obispos, ni abundaban tampoco en aquella época, donde muchas veces el cargo era político y venía por razones políticas. Más a veces el cargo era curioso, el que entraba de obispo tenía que repartir todos sus bienes entre los fieles, y entonces elegían siempre a uno bien rico, porque claro, el pobre no tenía nada que repartir y el rico tenía algo que repartir, y los fieles se enriquecían con esa repartija de los bienes que hacía el obispo. Vamos a entrar en consideración parte de cómo se organiza la vida cristiana en el imperio en decadencia y cómo van surgiendo los nuevos poderes que van a reemplazar en el transcurso del tiempo al poder imperial. El imperio se divide con Teodosio mismo en dos partes: imperio de Oriente y imperio de Occidente. El imperio de Oriente, que tiene su asiento en Bizancio, Constantinopla, va a seguir una trayectoria incluso religiosa un poco diferente a la del imperio de Occidente. Y el imperio de Occidente, a poco andar, cae en la anarquía. Es decir, se produce, en primer lugar, esta decadencia de una sociedad debilitada y en donde las clases dirigentes pierden el espíritu de servicio. Esto es muy importante, el espíritu militar. En la Edad Media la guerra la hacían los nobles, los ricos. Eran ellos los primeros que peleaban, y los que andaban a caballo, y los que se rompían la cabeza en combate con los demás. Fíjense que en nuestras épocas precisamente son los que eluden todas las posibilidades de entrar en combate y de entrar en el servicio. Y que entre todos los demás, generalmente se hace una buena propaganda para que el pueblo entre, luche, se convierte la guerra en guerra ideológica, si es posible, para alentar la vida de los soldados. Pero las clases dirigentes no combaten. Y esto les hace pensar a ustedes una pequeña cosa. ¿Se han fijado ustedes que en la medida en que los que manejan la guerra no combaten, las guerras son peores, más crueles, más espantosas? Como se supone que mueren los otros y no los que combaten, las actitudes frente a la guerra se hacen cada vez menos lúdicas. En la Edad Media, los combates en general se trataba, bajo la influencia del cristianismo, de que se hiciera entre gente del oficio,
que estaba en eso. Y si es posible, hijos de las primeras familias del reino, que eran los jefes naturales, legales, del ejército, y los que formaban el ejército. Y los combates entre ellos tenían siempre un carácter lúdico, un carácter cortés. Es perfectamente cierto aquello de que tiren ustedes primero, señores ingleses, cuando llegan los ingleses a Francia. Cierto. También es cierto que el que tiraba primero se quedaba desarmado, porque en general no había nada más que un solo tiro en el arcabuz, y entonces cuando se había tirado el tiro los otros atropellaban. Así que el tirar primero no significaba de ninguna manera una ventaja, sino la posibilidad de quedarse pronto sin armas y de que la caballería pudiera hacer su agosto. Pero de cualquier modo estaba el modo, la modalidad, la invitación, el tono cortés que aparecía allí en esa invitación. Cuando se destruye el imperio, lo que queda en este mundo anárquico, donde ha desaparecido la autoridad fundamental, no está más. Los soldados del imperio estaban reclutados ya en su mayoría por falta de pérdida del espíritu militar entre los conductores romanos. Estaban formados por bárbaros. Fíjese que los bárbaros no invadieron el imperio desde afuera, entraron a formar parte del imperio. Entraron como entran ahora en Francia los bereberes, como entran en Francia toda esta gente que va a comer y a ver si puede vivir de alguna manera de los restos que van quedando en una sociedad de consumo alto. Se meten. Llega un momento en que son muchos, y cuando son muchos nace la tentación de reemplazar a los jefes. Entonces surgen todos estos caudillos, entre los cuales está, qué sé yo, un Atila, Alarico, la mayor parte de esos caudillos que encabezan grupos militares, primero romanos y posteriormente campan por cuentas de ellos. Y, diríamos, ejercen un determinado dominio sobre un campo, sobre una jurisdicción, sobre un terreno, sobre un país determinado. Ahí es cuando la Iglesia empieza a ver las posibilidades de ver cómo incorpora estos nuevos elementos a esta gente. Porque no es fácil. Ustedes piensen que los bárbaros son bárbaros, pero lo son en un sentido tremendo. Hay que leer el libro de Augustin Thierry, que se llama Crónica de los tiempos merovingios, de la época de Meroveo, de los primeros reyes francos que gobiernan en Francia, para darse cuenta de cuáles eran las costumbres que existían en esa época. Obispos con hijos, que dejaban el obispado a los hijos. Estaba lleno. Los obispados eran cosas aceptables, pero por ahí juntos a este obispo, que era prácticamente un hombre de guerra, de mesnada, estaban los obispos que van a ir formando la cristiandad, entre los cuales la figura que más sobresale en este momento es la de León Magno, San León Magno, porque él es el que ve la posibilidad de organizar, de penetrar políticamente en el mundo de los bárbaros. ¿Cómo se hace para conquistar a estos animales? ¿De qué manera podemos nosotros hacer que estos hombres, que indudablemente tienen una serie de condiciones de carácter físico y de carácter moral que permiten tener en ellos alguna esperanza, penetren en la Iglesia, vayan endulzando sus costumbres, se hagan más humanos, se hagan más caballeros, aparezcan? Entonces aparece toda esta actividad llevada a ingresar, a interesar a los bárbaros en el ámbito de la cultura. Y esta es la actividad que hace el Papa, León Magno lo fue, y los obispos en general, que hablaban latín y sabían griego,
como dice Morra. Y eran los obispos, no eran todos, ¿no? Pero eran los principales, los fundamentales, y los que en un momento determinado podían captar a todo ese mundo bárbaro que aparecía frente a ellos. Una de las condiciones que tenían para captarlos, yo les explicaba, eran las mujeres. Los casaban con mujeres en Francia galo-romanas, y no bárbaras en general. Y uno dirá, ¿por qué los casaban? Bueno, es que estos tenían una cierta preferencia por ese tipo de mujer más fina, más delicada, que las mujeres de ellos, que eran tan bestias como ellos. Más o menos pertenecían, diríamos, al mismo género que ellos. Entonces, se sentían atraídos por este tipo de mujeres. Y es a través de las mujeres como los obispos van poco a poco, diríamos así, atrayendo a los bárbaros. La primera monarquía que se convierte al catolicismo, de hecho, es la de los francos. Por eso Francia será, para siempre, la hija mayor de la Iglesia. Porque el primer pueblo bárbaro que se convierte al catolicismo es Francia. Son los francos. Después vienen los demás, pero hasta esa época todos los bárbaros se han convertido al arrianismo. Son arrianos. Y el papado se encuentra allí, en esas provincias que, según la tradición papal, que es falsa, les legó Constantino, se encuentra, diríamos, ubicado, y frente a ellos está el poder de los longobardos, que es un reino muy fuerte de tipo arriano. Y esa es la presión que ejercen sobre ellos. Fíjense que esto hacen pensar en dos cosas que conviene siempre tener en cuenta cuando uno estudia la historia del papado, y al mismo tiempo la relación que tuvo el papado con Italia. Generalmente los nacionalistas italianos han sido comecuras, generalmente. Y la razón es esta, de que el papado siempre se opuso a que hubiera en Italia una nación fuerte, a que Italia se convirtiera en un poder nacional fuerte. La prefirió dividida. Bueno, un italiano nacionalista, como podía ser Dante, en su época lo era, podía decir que, en fin, era una desgracia para Italia. Hay que leer la historia, hay que verla, hay que examinarla de a poco. La grandeza de Italia no nace precisamente del carácter nacional del italiano, nace de las regiones, y nace precisamente de esa fuerza, de esa vivacidad, de esa energía con cada una de estas regiones se distinguió. Fíjese que hasta hace relativamente poco tiempo un italiano, antes que italiano, era véneto, o era siciliano, o era genovés, o era lombardo, o era milanés, antes que italiano. Era esto. Ahora, todas estas ciudades de Italia constituyeron la fuerza típica, la modalidad, las características de este pueblo, que dio toda su fuerza, todo su esplendor, precisamente a través de toda esta división. Ahora, el Papa sostenía esta división, le convenía a ellos, de alguna manera, porque de esa manera se impedía la existencia de un poder demasiado fuerte y opresivo sobre el papado, como sucedió en la época en que el papado estuvo casi al punto de ser sometido a los longobardos. Es cuando los papas prevén la posibilidad de entrar en contacto con los francos. A los francos les sucedió una cosa curiosa que conviene relatar brevemente. A una dinastía de los merovingios, descendientes de un legendario Meroveo, le sucede la dinastía, diríamos, de los carolingios, que aparece ya en su realización efectiva con Carlomagno. Pero en el ínterin los merovingios han ido decayendo, no sé por qué razón. Si habría casamientos entre parientes,
y habría probablemente algunas deficiencias familiares que se propagaron más fácilmente por esa especie de casamientos entre familiares. No sé, los últimos reyes, los que llaman los reyes fainéants, los franceses, eran los reyes haraganes. Eran unos imbéciles que paseaban en un carro, carros así enormes, y sacando la lengua los paseaban en el carro. Y entonces los primeros magistrados del palacio de esos reyes empiezan a manejar ellos los asuntos públicos. Es el auge de los mayordomos de palacio. Fíjense que la palabra mayordomo para nosotros tiene el carácter, digamos, una característica un poco servil. En aquel entonces el mayordomo era el más grande de los palaciegos o de los magistrados en torno al monarca. Y fueron ellos los que reemplazaron a estos reyes, que de acuerdo con las costumbres germanas que estos reyes tenían, eran los herederos legítimos porque la herencia venía por ley de sangre. Y ellos pertenecían a la línea de sangre. Es aquí cuando los papados intervienen y va a modificar un poco este aspecto legal fundado en el legalismo germánico, y lo va a reemplazar con una mentalidad más adscrita al racionalismo, si ustedes quieren, italiano, que en aquella época los que lo tenían eran la gente que estaba en torno al Papa. Pipino el Breve fue el primer rey de los francos, que perteneció a la dinastía que se llamó de los Pipínidas y posteriormente carolingios. Pero Pipino, antes de ser rey de los francos, era un mayordomo del palacio. Fue como mayordomo del palacio que él intervino a favor del Papa en contra de los longobardos y dio una primera guerra contra los longobardos, a los cuales venció. Y el Papa entonces lo declaró, diríamos así, patricio de la ciudad de Roma. Y aquí aparece una primera pregunta de tipo político que le dirige Pipino, porque Pipino ya veía la posibilidad inminente para ellos de reemplazar a esos reyes. No sabían, no reinaban. La única forma de poder reemplazarlos y de poder cumplir una sustitución del antiguo derecho germánico que los ligaba a la ascendencia sanguínea, a la familia de los reyes, que provenían de los dioses, era a través de la Iglesia, a través de esta nueva fuerza religiosa, que les diera la anuencia, el beneplácito para ese cambio. Y entonces Pipino le hace esta pregunta al Papa: ¿quién es el que debe gobernar? Y el Papa le responde con esta pregunta de claridad: debe gobernar el que gobierna. Debe gobernar el que gobierna. El que efectivamente gobierna. Ese es el que gobierna. Lo demás no existe. ¿Cómo hacemos para sacarnos a nuestros príncipes? ¿En dónde reside, según el derecho romano, la fuerza, la energía, el valor de la raza? En el cabello. Bueno, córtenle el cabello y métanlos en un convento. Todo. Y el que es mayordomo del palacio sea rey. Nosotros lo designamos rey. Francorum e Longobardorum, rey de los francos y de los longobardos, y lo declaró a Pipino el Breve, que pasó a ser un rey, con el cual, diríamos, el papado dispuso de una fuerza política capaz de oponerse a los longobardos. Pipino no los destruyó a los longobardos, pero posteriormente heredó el trono Carlos. Y aquí es donde aparecen también una cosa que conviene meditarla. De acuerdo con la ley de los germanos, no existía lo que podríamos llamar un concepto de soberanía claro. El poder político era un poder familiar que se repartía entre los hijos, como quien reparte un predio, como quien reparte una casa. De manera que cuando muere Pipino,
tiene dos hijos, Carlos, que va a ser Carlomagno, y Carlomán, dos hijos. Y hereda momentáneamente, porque los hijos son todavía menores, la mujer de Pipino, que se llamaba Berta, y que pasaba la historia como la de los grandes pies, porque parece que tiene unas patas enormes, era indudablemente de origen germano, con toda seguridad. Pero Berta inicia una política completamente distinta a la de Pipino. O sea, aconsejada por quién, o por su propio carácter y movimiento, pero se arrima a los longobardos. Y hay en esta aproximación de Berta con los longobardos un peligro inminente de que se conviertan al arrianismo con todo el pueblo franco, porque en esa época la conversión eran así en masa. Cuando Clodoveo se hace cristiano, y hace cristiano, todos ustedes son cristianos desde mañana. Pues, por supuesto no eran cristianos ni cosas por el estilo, seguían teniendo las viejas costumbres, los viejos usos, cosas, las antiguas usanzas. Ser cristiano es una cosa difícil y es una cosa que supone toda una preparación previa. Acá no hubo de ningún género. Entonces la posibilidad de que todo este mundo franco, que había entrado de tan buen paso al servicio del papado, se convierta en una fuerza arriana, es casi inmediata. Entonces es donde los papas ven la posibilidad de cómo pueden trabajar sobre la mentalidad de los hijos de Berta, porque en ellos es donde está el futuro. El más grande de ellos era Carlos, pero Carlos era un hombre grandote, y como todos los hombres grandotes son lentos y se desarrollan con lentitud, de manera tal de que tardan mucho más tiempo que los chiquitos en adquirir la madurez que les corresponde, de manera que tardó un cierto tiempo. Pero cuando lo adquirió, y de alguna manera entró en posesión de esa madurez con muy buen paso y buen temple. De hecho, hubo una primera repartición de las tierras en las que Pipino el Breve, él había dado las indicaciones en que se hicieran. Había puesto todos los dominios de Carlomán rodeados por los dominios de Carlos el Grande. De manera que en cualquier posibilidad Carlos podía avanzar sobre los dominios de su hermano y dominarlo. Había un estudio geopolítico muy bien hecho en vistas a la posible absorción de los territorios de Carlomán por Carlos el Grande. De hecho, cuando Carlos madura, lo primero que hace es separarse de la mujer longobarda que le había metido la madre. Y primera intervención del Papa, destruyendo el matrimonio que ya existía por razones de orden política. ¿Cuál fue la excusa que se dio para que esto sucediera? Bueno, se dice que Carlos había tenido relaciones con otra mujer y que esa otra mujer era la mujer legítima, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca se está seguro. Con la que se casó fue con esta, con una hija de Liutprando. Pero de hecho él la rechazó, la mandó de vuelta a su casa, se la entregó a Liutprando y él se casó con esta otra mujer. Carlomán tuvo la delicadeza de morirse a tiempo y dejar que el imperio pasara a manos de Carlomagno, porque en cuanto desapareció Carlomán, Liutprando, padre de la mujer de Carlomán, también quiso entrar en los territorios, y ahí fue cuando Carlos avanzó, aprovechando todo ese dominio geopolítico que tenía sobre él, y unificó el imperio y reanudó la política de Pipino en su acercamiento a Roma, pero lo hizo de una manera más clara y contundente. Curioso advertir esto, para que ustedes vean la modalidad de los cristianos de aquella época. Carlos el Grande, Carlomagno, era católico, creyente, y diríamos más, era un gran creyente, creía mucho. Muchas veces reemplazaba la faena de los obispos con decisiones muy atinadas en materia de fe. Pero era un hombre de su época. Y los hombres de su época funcionaban de una manera muy diferente.
a la que nosotros podemos suponer. Por ejemplo, tenía hijos e hijas, y no quería que las hijas se casaran para no tener después que andar dividiendo el imperio demasiado. Pero no les impedía tener relaciones extramatrimoniales, tanto que tuvieron varios hijos naturales, las hijas, ¿no? Con el poeta de la corte, etcétera, etcétera. Él sabía todo eso. Mutis por el foro. La razón política era ahí: evitar de alguna manera que el imperio se dividiera demasiado, porque ya de por sí tenía tendencia a dividirse. La pregunta que ahora nos hacemos es esta. Carlos el Grande se convierte en defensor del papado, y en el papado surge la idea de convertirlo a su vez en emperador de Occidente. Hay un emperador en Oriente todavía, cuya soberanía o su potestad un poco lejana, más bien viviendo en la nostalgia que en la realidad, se acepta, pero que no tiene dominio de ningún género, no manda, no gobierna. Carlomagno es el candidato del Papa para ocupar la corona de Occidente. Esta idea surge en el dominio papal, porque Carlos el Grande no entiende. Diríamos, fíjese que era un hombre inteligente. No vamos a pensar nosotros. Lo que pasa es que decir uno no entiende quiere decir no están las costumbres de él. La idea de ser un emperador y de que la soberanía es una y no se puede transmitir en pedazos como se transmite una herencia, un pastel. Se transmite entera de la misma manera, pero eso es una concepción romana que está en el derecho político romano, pero que no estaba entre los germanos, no existía, no se daba entre ellos. Y en Carlomagno no había entrado eso tampoco, ni entró nunca. Él siguió las costumbres de su pueblo cuando él muere y divide el imperio en 3 partes, contrariando completamente esta política papal que quería reconstruir en el occidente un imperio sobre la base del imperio de Carlomagno. Fue el hombre indicado para que la reconstrucción de ese imperio se hiciera. Pero al mismo tiempo quedaron una serie de vicios de carácter político que influyeron mucho en la vida religiosa y que influyeron mucho en la constitución religiosa de la Iglesia. Carlos el Grande, con el propósito de organizar bien sus estados, de ordenarlos de modo tal que pudiera haber una unidad, una unanimitas, como decía él, organizó los obispados como los diferentes condados y ducados de manera militar. Los obispos se convirtieron así, junto con ser prelados de la Iglesia, en señores de horca y cuchilla. Es decir, se convirtieron al mismo tiempo en que eran miembros de la Iglesia y teniendo que responder por todas aquellas cuestiones espirituales que suscita el ejercicio de la paternidad espiritual, eran a la vez jefes políticos, militares. ¿Cuál de estas dos vocaciones predominaba? Bueno, ahí habría que hacer un análisis detenido en cada caso y ver cómo en este caso triunfó el milico sobre el eclesiástico y en este logró triunfar el eclesiástico sobre el militar. Pero estas dos tareas que efectuaba el obispo hicieron de los episcopados señoríos a la manera en cómo eran los señoríos de guerra. Indudablemente esto no colaboró mucho para, diríamos, el rendimiento espiritual de la acción que podían ejercer estos obispos sobre la mayor parte de la gente que estaban sometida a su jurisdicción. Carlos no tuvo más remedio que imponer esta organización, porque en ese momento la cristiandad está limitada al imperio carolingio. Es Francia, el sur de Alemania, todo Bélgica, norte de España y norte de Italia. Esa es la cristiandad, ese es el núcleo, es el auténtico occidente. Fíjense que el sur de España está bajo los árabes, sometida por el poder de los árabes, que han entrado incluso en
tiempos anteriores, 724 de la era cristiana, han entrado hasta Poitiers, donde fueron derrotados por Carlos Martel, un antepasado de Carlos Magno, abuelo de Carlos Magno, que fue el que los derrotó allí y los rechazó, pero quedaron. Y se van quedando en todos esos lugares donde logran formar ciertas unidades de gobierno y logran mantenerse durante un cierto tiempo hasta que la cristiandad se recupere en función de este núcleo de recuperación que es el Imperio Carolingio. Entonces, el Imperio Carolingio, sitiado por los musulmanes en el Mediterráneo, sitiado por los normandos que son salvajes en el norte, por los sajones, fíjese, los sajones alemanes, en el norte también de Europa, todos esos grupos, sin contar los grupos que venían de los eslavos, etcétera, sin contar todo eso, tenían suficiente como para tener una organización guerrera permanente. Y esta organización guerrera supone una invasión de los intereses guerreros o militares en la iglesia misma, y en la organización de la iglesia, y entre la organización de la iglesia. Esto es lo que va a dar lugar a una larga, prolongada querella de las investiduras. ¿A quién le corresponde investir? A los obispos, a la iglesia o al Estado. Resulta que los obispos son personajes dobles, por un lado eclesiásticos, por otro lado miembros de un gobierno, y que tienen mandos de tropa, de manera que el gobierno tiene que mantener con ellos un constante y permanente intercambio de autoridad, de poderío. Y esto hace de que ¿a quién son fieles? Fíjense que esto es muy importante. Si este hombre tiene dos jurisdicciones, por un lado es un señor temporal, de lo cual vive él y toda su familia, porque claro, los obispos tenían hijos, ¿no? Y no solamente los legítimos, sino los naturales también, que intervenían de alguna manera. En aquella época eran muy reconocidos. El hijo natural solía salir mejor que el hijo legítimo, a veces. Si se haría con más cariño, no sé, pero de hecho era el que muchas veces heredaba, diríamos, heredaba las condiciones del padre. Que está lleno, está poblado, porque incluso se sospecha que Carlos Magno era hijo natural de Pepino el Breve, y que lo fue Carlos Martel también en su oportunidad, de manera que había una cantidad inmensa de hijos naturales en este sentido, y los casamientos eran en la mayor parte del tiempo políticos, por razones de relaciones familiares, de manera que a veces el amor prendía más en la querida que en la mujer legítima, en la cual era un casamiento de ocasión y de tipo político. Carlos Magno, entonces, vamos a dejar planteado el problema aquí. Carlos Magno constituye este imperio del cual va a surgir la cristiandad, lo hace él. Pero a la muerte de él esto se divide otra vez. Y allá aparece ese verso famoso del diácono Flor: éramos un gran imperio y somos un montón de reyesuelos. Entonces, la cristiandad sufre acá una división un poco especial, que es lo que conviene entender cuando uno estudia esta parte de la historia, para comprender cómo se organiza bien la Edad Media y por qué surgen los feudos y los señoríos. Fíjense que generalmente de estas cosas se tiene una visión demasiado influida por la Revolución Francesa. Ya debo entender de esto una cosa falsa. ¿Qué eran los señores feudales? Los señores feudales eran, en un momento determinado, eran hombres de prestigio en un lugar que se hacían cargo de la gente, porque la gente les pedía que se hicieran cargo de conducirlos, de ayudarlos, de sostenerlos, de defenderlos. Entonces, toda esta organización en torno a esa agrupación que la gente les pedía, ¿sí?, hacía o nacía este señorío. Como aquí pudo surgir, diríamos, la personalidad de un Facundo, la personalidad de Estanislao López, la personalidad de Rosas. ¿Cómo lo hacían? Por servicios prestados, y en cierto modo por la adhesión de la gente a este hombre de armas que en un momento determinado estaba en condiciones de defenderlo.
Y ahí se constituye el feudo, se constituye, diríamos, ese señorío de mesnada. La gente va buscando esos refugios para protegerse de los bandidos, para protegerse de la anarquía, para protegerse de los asaltantes de todo género, y va formando en cada lugar unas formas de gobierno, una organización, que son características de ese lugar. 2 palabras más para terminar esto. Cuando se habla en la Edad Media y se habla del régimen feudal, la tendencia nuestra, nosotros somos hijos de la revolución, entonces estamos formados bajo la influencia de las ideologías, no podemos evitarlo, podemos reaccionar contra eso, es cierto, llegar a ver los elementos desechables que hay en todas estas influencias, pero no dejamos de parecerlas. Y cuando nos imaginamos en la Edad Media y decimos el régimen feudal, suponemos que es un régimen medio parecido al que nace de un grupo ideológico determinado. Y no es así. Diríamos, el régimen feudal no tiene características universales que puedan ser aplicadas a todos lados donde se dio. La única característica más universal que tiene es que es un régimen de contratos. Sí. Y de contratos de carácter más bien privado, que posteriormente se extienden al dominio público. Esta gente de este lugar contrata con este poder, con este caudillo, con este jefe militar que los defiende. Y entonces se establece entre los dos un contrato de defensa. Yo los defiendo, ejerzo sobre ustedes un cierto dominio, ustedes me dan de comer para mí mesnada. Y me dan, diríamos, los bienes que dependen de tal o cual parte del territorio, de lo cual yo vivo y de lo cual mantengo mi gente, mantengo mis huéspedes. Los lazos que lo unen a él con la gente también son de contrato, y de contratos que se fundan en esa palabra un poco echada en el olvido o usada de una manera completamente irresponsable, que es la palabra honor. En aquella época tenía vigencia, porque es una de esas palabras que se fundan en la soberbia de la vida, si ustedes quieren. Pero hay soberbias que son lindas, y así como hay soberbias que son estúpidas, pero hay algunas que son lindas y que fundan, diríamos, nidos de hidalguía, porque hay soberbias que permiten de alguna manera el que cierta gente quiera hacer más de lo que puede, o pueda hacer todo lo que puede, pero que fundan en ese sentimiento del honor, diríamos así, un verdadero orgullo auténtico y cabal que sirve a la vida en común. Cuento una anécdota que nos permite entender mejor esto. Cuando Ricardo Corazón de León fue rey de Inglaterra, él había tenido con su padre un altercado muy feo, ¿cierto? Incluso se habían ido las manos casi. Entonces uno de los señores que acompañaba al padre de Ricardo le desjarretó el caballo a Ricardo, le cortó el jarrete del caballo porque lo podía hacer. Cuando murió el padre, este señor se presentó también a rendir homenaje al hijo, y entonces Ricardo, que lo recordaba, le dice: no, dice, vos me quisisteis matar en la oportunidad en que yo estaba en oposición con mi padre. No, Cire, le dijo, se equivoca, si lo hubiera querido matar, lo hubiera matado nunca a hierro un lanzazo. Dice, lo único que hice fue desjarretarle el caballo. Dice, porque esa era mi obligación del momento. Usted lo escuchó. En realidad un hombre que ha cumplido con su obligación en ese momento y que será capaz de cumplirla conmigo en el momento en que yo lo necesite, porque es un hombre de honor.
La palabra en español tiene un sentido muy lindo, ¿no? Y yo voy a citar acá a un pariente, don Pedro Calderón de la Barca, que debe ser indudablemente cuando dice: mi bolsa, dice, y mi fortuna son del rey, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Entonces el honor se debe precisamente a este sentido de la dignidad que un hombre es capaz de vivir y perecer, incluso hacerse matar por cumplir con la palabra y defender su honor. El honor es una de las instituciones, diríamos, que más figura en esta Edad Media. Es pagana, es vieja, es antigua, es humana. Pero el cristianismo trató de transfigurarla en una cosa cristiana, de hacer de esos hombres caballeros. Lo logró, y a veces, como siempre, lo ha tratado de hacer de nosotros santos, lo logra. Cada uno se presenta con lo que puede, a veces lo logra, y eso es lo esencial, lo fundamental, que lo logre en algunas oportunidades, y la mayor parte de las veces no. Sí, somos nosotros los que fracasamos frente a esta solicitud, pero esta solicitud está, y en el cristianismo se dio para la organización de esta vida militar. El mundo que surge del cristianismo es muy variado, muy diverso. Es muy difícil considerarlo con estos criterios de régimen, con estos criterios ideológicos que son los propios de nuestra mentalidad. Variado. Cuando a mí me preguntaban a veces los alumnos, dígame, pero en la Edad Media la organización del trabajo, ¿cómo se hacía? Mire, cada ciudad tenía una organización de trabajo especial. Es lo único que les puedo decir. Y en esa organización del trabajo especial hay algunas características generales, sí, pero muy pocas. Porque esto surgió acá, en este lugar. Fíjese que en Marsella se dio a veces la oportunidad de que una organización de pescadores llegó a dominar Marsella durante 800 años, a la época de Napoleón. Usted dirá, era una corporación de oficio, sí, pero con el tiempo había adquirido tanta plata y tenía tanto dinero que era una organización de financieros y de pescadores, en fin, qué sé yo lo que tenían, el origen. Se olviden que los Medici habían sido médicos. Posteriormente lograron su fortuna como prestamistas y financieros, y fueron como financieros y prestamistas como llegaron al gobierno. Sí, muchas organizaciones de oficio en un momento determinado empezaron como una organización de oficio y acabaron convirtiéndose en una organización plutocrática de un poder extraordinario. Y que lograron dominar, pero esto sucedió allí, acá sucedió otra cosa, y en el otro lado otra. De manera tal de que nosotros nos encontramos con una gran diversificación, porque no hay criterios ideológicos para poder apreciar la unidad de estas organizaciones. Tanto que podíamos decir, mire, cómo se fundaron el poder en la Edad Media, cómo se pudo, cómo pudieron. Y en cualquier lugar, cómo se pudo, que ahí surgió. ¿Por qué este jefe y no este? Porque este era el hombre que se la aguantaba. Y el que estuvo en un momento determinado allá, y el que organizó, y la gente lo encontraron en ellos. Y este hombre tenía interés en ayudar a la gente, claro, porque si ahí sacaba su riqueza y su clientela, tenía interés. Y gran interés. Es como viejos patrones de estancias nuestros. Cuando metían a un peón preso por ahí, porque había que iba el patrón y lo sacaba. Por eso yo siempre sospecho que Martín Fierro debe haber sido un hombre más bien de vida alegre, y más dedicado a la farra que al trabajo en una estancia, porque si no el patrón lo hubiera sacado, no lo hubiera dejado llevar a la frontera, no se lo dejaba llevar. Si lo tenía como hombre necesario, en su casa lo tenía. Lo que pasa es que usted le gustaba tocar la guitarra y daba acción. Y esa fue su vida, pobre. ¿Alguna pregunta?